Seguimos haciendo Despierta con Fortaleza aquí a través del 105.7 FM para toda la región metropolitana y para todo el mundo a través de nuestra página web y nuestra aplicación que usted puede tener en su celular. Así es. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante porque siempre para la comunidad cristiana el tema del aborto es una temática de interés y constante lucha para algunos sectores de nuestra familia evangélica. Hoy en Chile recordemos que tenemos aborto en 3 causales y la causal de violación hoy es confrontada por una desconexión, facilitando la eliminación del niño concebido sin garantizar justicia ni reparación. Mire, tengo algunas cifras muy interesantes. Entre noviembre del 2017 y junio del 2025, el 27% de los casos de interrupción del embarazo fueron por violación, o sea, 1.447 casos, de los cuales solo el 24% de las mujeres que invocaron esta causal accedieron al procedimiento. Además, el 92% de las mujeres de esta situación no denunciaron a la agresión al agresor sexual. Hoy vamos a hablar con el autor del proyecto de ley Tengo Fe en Dios, que busca fortalecer la familia y el vínculo madre-hijo. Nos referimos a nuestro hermano Gabriel Fuentealba, quien cuenta con el patrocinio del diputado Leonidas Romero. Buenos días, hermano Gabriel, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Gracias por darnos esta oportunidad. ¿Dónde está ahora usted, físicamente? Físicamente estoy en Santiago. Ah, perfecto. ¿Y dónde radica con frecuencia? Yo vivo en Santiago junto a mi esposa y trabajo en Valparaíso en temas de asesoría, también trabajo en Santiago como profesor de religión. Yo trabajo también en esa área. Soy el coordinador nacional hoy día de los profesores de religión. Ah, fantástico. Mi hermano Gabriel, entremos en materia, ¿le parece? Sí, claro. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué motivos personalmente y políticamente lo lleva a usted a diseñar y presentar este proyecto titulado Tengo Fe en Dios? Bueno, primero, como les decía, yo soy el director nacional del Centro Cristiano Servicio Evangélico. Trabajamos 3 áreas, el área de educación, el área social y el área de asesoría parlamentaria. Hemos ingresado varios proyectos de ley, pero personalmente me tocó estar presente cuando se creó la ley de aborto en 3 causales. Fui uno de los cristianos que lideró la objeción de conciencia y me tocó estar en el Tribunal Constitucional. Perfecto. Conozco el proyecto desde sus inicios, conozco también esta carencia que cuando estaba el proyecto de ley me tocó también ser parte de la asesoría. Fui asesor del diputado en ese entonces, José Antonio Kast, que hoy día es candidato presidencial. Me tocó ser el asesor parlamentario de él también. Y en esa instancia vimos esta carencia, que era dejar este espacio para el aborto libre. Incluso me tocó conversarlo con la diputada Carol Cariola en ese entonces, donde yo le manifesté que había un vacío. Y ella me dijo que, claro, que lo sabían. En realidad este trabajo fue más ideológico. Si se recuerdan, el Tribunal Constitucional son 10 abogados, 10 jueces, de los cuales se suponía que iba a haber la mitad a favor y la mitad en contra, porque tienen un perfil político, pero 7 votaron a favor de la legalización del aborto, y en el tema de objeción de conciencia solamente pudimos exponer dos personas que hablamos sobre la objeción de conciencia y ganamos la objeción de conciencia en ese entonces por 8 votos contra 10. El proyecto de aborto tenía 2 miradas, la causal de aborto y la objeción de conciencia. La objeción de conciencia la ganamos, pero este año la encargada, la directora del Ministerio de la Mujer, generó una modificación, el cual ya la objeción de conciencia no vale, sino tú estás obligado, aunque seas cristiano, a ser parte del proceso del aborto si no existe ninguna persona que esté disponible para generar el aborto. En este caso, un médico, un trabajador social, una persona que esté entregando los instrumentos, un enfermero, aunque sea objetor de conciencia, está obligado a hacerlo igual. Y esos datos los tenían los parlamentarios. Usted podrá saber que los parlamentarios generalmente no son los que redactan los proyectos, somos los asesores. Y eso es parte de nuestro trabajo, conocer cuáles son las carencias, hacer un estudio. Y el primer año de estudio
de cuando se llevó a cabo, nosotros pedimos a través de Contraloría a la Fiscalía qué pasaba. El primer año fueron 600 casos por ¿Ya? tema de aborto, y los Ok. cuales la Fiscalía se declaró incompetente en los 600 casos, porque no tenía cómo Wow. demostrar en los menores de edad ni en los adultos cuál era la muestra, porque el médico en la ley no está obligado a tomar una muestra del ADN del niño que fue abortado, y la mujer no estaba obligada a decir que él la violó. Anterior a la ley, cuando había un embarazo y había Ok. una violación, es fuerte esto, pero incluso Sí. ese embarazo daba cuenta quién era el violador, y cerca del 90% de los casos son familiares. Entonces Wow. estamos diciendo en esto que la ley tiene tan fuerte la carencia que imagínense que fuera un papá, un tío, un primo, un hermano que se violó a la niña. La niña quedó embarazada, le causaron el aborto y esa niña vuelve a la casa del violador. Pero eso no lo Claro, cuentan. es durísimo. Es durísimo. Es Ah, durísimo. La gente dice, no, quieren eliminar la causal de violación. Claro, pero el proyecto es más amplio que eso. Este proyecto igual fue retirado, lamentablemente. Yo dejé de trabajar con el diputado Leonida en el mes de julio, ya. ingresé el proyecto, se vieron los borradores, yo tenía la autorización en ese entonces de ingresar los proyectos, pero claro, como este proyecto pasó el proceso de filtro, de admisión, tiene altos procesos, en agosto se dio cuenta la Cámara, el diputado, claro, se sorprendió porque como yo no estaba trabajando con él, que él lo autorizó. Y él inmediatamente fue y dijo, yo no autoricé ese proyecto. Obviamente después, al darse cuenta de que era uno de todos los proyectos que él sí había autorizado, junto con la secretaria, porque los asesores no ingresamos proyectos, lo ingresa la Correcto. secretaria por autorización de los parlamentarios, porque son con firma electrónica. No es igual que con firma antes, lo hacían a mano, todo es Perfecto. electrónico ahora. Entonces, Perfecto. claro, en agosto yo ya no estaba. Igual le mandé unos minutos, le mandé los datos, le mandé los estudios al parlamentario y a los parlamentarios que estaban apoyando, pero fue tanto el ataque que tuvieron que obviamente es complejo trabajar ahí. Incluso muchos Correcto. dijeron, lo despidieron hermano por el primer proyecto. No, yo me había ido 2 semanas antes, en julio, pero se dio que yo no estaba para poder apoyar al parlamentario y asesorarlo, pero sí le mandé la información digital. El ayer o el día domingo reconoció que sí había un borrador. Ahora el diputado Kaiser también reconoció que el proyecto sí había un borrador, pero estaba mal redactado, dicen ellos. Ya. El tema es que un parlamentario no puede generar gasto público, no puede, está prohibido por norma. Entonces todos los Exacto. proyectos de ley no pueden generar gasto, y al tomar la muestra del ADN se genera un gasto. Gabriel, a mí me gustaría profundizar un poquitito más en ese tema porque es muy interesante lo que menciona el proyecto. Y también teniendo en contexto que estamos en el 2025, las sociedades modernas están levantando esta bandera del aborto libre en muchas naciones. Y a lo mejor este proyecto para muchas personas es un retroceso Claro. social en relación a los derechos de la mujer. Pero una pregunta que me nace cuando estamos conversando, cómo responde o quién plantea la desprotección a las mujeres que son víctimas de violación? El proyecto, ¿qué nos puede presentar en relación a este tema? Que el proyecto elimina el aborto en la causal de violación, Lo elimina al literalmente, 100%. elimina al 100%. Sí, Wow. el primer proyecto de ley que elimina esta causal después de los cerca de 8 años que lleva la ley de aborto. ¿Por qué este proyecto era tan importante? Porque encontramos un vacío en la ley, base al estudio que teníamos, porque el proyecto causal de aborto modificó el código sanitario, y el código sanitario es una ley simple. Entonces, no sé por qué los parlamentarios de derecha no habían hecho un proyecto similar al que hicimos nosotros, pues quizás por rating político, quizás les Ujú. dificultaba enfrentar a las feministas, la desinformación, porque uno ve el titular, usted ve el titular y dice, se elimina la causal de aborto por violación. Sí, Sí, pero el por qué se elimina. Nadie hizo la exacto. bajada del por qué se elimina. Se elimina porque las niñas pueden estar volviendo a sus casas donde está el violador. Se elimina porque las personas que eran objeción de conciencia ya no pueden decir que son objeción de conciencia y tienen que ser asesinos de un niño, porque el niño
tenemos que reconocer que la vida es desde la concepción y el niño está creciendo en desarrollo. Eso no es cualquier cosa. Es una persona en gestación. Entonces usted elimina al niño, es más, el Tribunal Supremo, gracias a un parlamentario no un parlamentario, perdón, un abogado, fue parte de los que defendió al pastor que acusó al primer médico que lo acusó de descuartizamiento legal. Y se comprobó que es el término técnico, descuartizamiento legal, porque al niño le cortan las partes de las piernas, los brazos, la cabeza. Y ese lenguaje no lo quieren debatir. Y obviamente los que estamos en contra del aborto tenemos que tener la capacidad de poder hablar sobre el aborto, porque no hay que tenerle miedo a un lenguaje que es violento, que es un asesinato y descuartizamiento de niños. Entonces cuando las personas feministas dicen, no, es que la violencia está sobre la mujer que tiene que llevar a cabo ese embarazo, fuera tu hija, fuera tu mamá, sí está bien, fuera mi hija, fuera mi mamá, pero si eso lo causó una persona del grupo familiar, que los datos están, o sea, la ministra de la Mujer tiene que tener claridad que en los sectores de infancia, tanto la OPD, los sectores de los colegios, incluso podemos sacar esos datos, que la mayoría de las violaciones, y estas son cifras que no las quieren visibilizar, pero todo colegio público, subvencionado o particular, tiene datos de niños que han sido abusados, todos. Yo trabajo en el sistema educativo. Entonces podemos entender que generalmente las personas que abusan son familiares. Correcto. Y de eso pueden hacer una violación. Sí, estamos con Gabriel Fuentealba Beltrán, trabajador social, magíster en política y gobierno, especialista en grupos vulnerables, hablando del proyecto de ley Tengo Fe en Dios. Gabriel, pregunta, ¿qué tipo de apoyo específico proponen y cómo se financiaría para proteger a la víctima de violación? Bueno, lo primero que acá el proyecto de ley en primera instancia genera un porcentaje de acompañamiento para las instituciones que toman estas plazas, se le llaman cupos. Por ejemplo, si tomamos 15 personas que han sido abusadas y que están con un embarazo, se le entregaba en primera instancia una subvención de 285,000 pesos. Eso fue hace 8 años. Esto ha ido subiendo. Ya ahora no tengo la cifra exacta de cuánto es la cantidad de dinero que se destina por cada persona que se puede acompañar. Hay organizaciones que trabajan, que son cristianas, acompañando a mujeres embarazadas y que no piden este dinero. Lo hacen como organización cristiana. Nosotros como iglesia somos muy carentes a poder postular a fondos públicos para hacer este trabajo. La Iglesia Católica nos lleva años luz en la postulación de proyectos. Por eso que es importante también que la iglesia revisen sus estatutos, porque en los estatutos se puede colocar el acompañamiento de proyectos de recursos del Estado. Ahora, entonces, lo que propone entonces es de que la Iglesia Evangélica, a través de sus organizaciones, de su ONG o de otro organismo, pueda hacer el acompañamiento, pero con financiamiento estatal. Claro, si usted lee el proyecto, dice que es un apoyo espiritual. ¿Quién más puede acompañar espiritualmente? Correcto. Solo la iglesia. No puede hacerlo una ONG porque los estatutos de la ONG o las fundaciones tienen prohibido el proselitismo político y religioso. En cambio, la iglesia, la persona jurídica, es la que puede acompañar el trabajo espiritual. Y este proyecto considera por primera vez el acompañamiento espiritual. Entiendo. Este proyecto era muy bueno. El tema es que le tuvieron miedo a defenderlo. Pero sí visibilizó que en el debate público, en las presidenciales, se pudiera hablar hoy día del dato, que hoy día los violadores quedan libres. Pero este proyecto es más profundo. Y este proyecto no es que esté mal redactado, quizás para algunos está mal redactado porque considera estas cosas, pero pasó la admisibilidad. Este proyecto, no olvidemos que ya tuvo una revisión de 12 abogados constitucionalistas y lo pasó. Este proyecto fue publicado en el pleno de la Cámara en base a la admisibilidad, pasó las 2 admisibilidades y lo enviaron a Comisión de Salud y de ahí lo retiraron porque no quisieron defender el proyecto en realidad, pero era muy defendible si realmente tenían las capacidades o los documentos de fiscalía del MinSal para dejar en evidencia lo que hoy día ocurre. Matan a los niños y hay 1.400 niños que fueron muertos
por aborto y el violador está libre y puede ser un familiar. Y eso es grave. Eso es grave. Leyendo el proyecto, me llama mucho la atención una cosa que se propone que tiene que ver con garantizar una sepultura digna para los niños Sí. concebidos y también incluso para los casos de fallecimiento intrauterino. Explíqueme eso. Actualmente, y esto también lo hicieron los movimientos con la Agenda 2030 y los movimientos LGTBIQ+, y no entendemos por qué las personas de orientación sexual o homosexuales acompañaron el proyecto de aborto. Iban a debatir, pedían el espacio para legalizar el aborto. Es más, en la celebración del aborto en el Tribunal Constitucional, fui testigo que eran los movimientos homosexuales que estaban ahí, porque yo estuve dentro de los que pudimos exponer al tribunal y la mayoría de las organizaciones eran o cristianas, que fueron ingresadas por un trabajo que hicimos, o homosexuales o feministas. Ya. ¿Por qué digo esto? Porque acá existe un trabajo de evidencia en Estados Unidos que los desechos de los abortos son usados para laboratorios. Porque lo más caro en el mundo, incluso más caro que el oro y que los diamantes, es la genética humana, sobre todo de niños. Lamento decirlo, pero Rolando Jiménez en un video dice, No. vamos a hacer crema con los fetos. Bueno, Sí. literalmente eso es verdad. Porque ¿qué hacen con los desechos de los niños? Usted sabe que esos desechos lo entregan cuando los papás los piden en una bolsa negra como Wow. desperdicio humano. Imagínense qué pasa cuando los papás no lo piden. Eso llega, lo compran las farmacéuticas. ¿Y cuál es el artículo que ocupan? Que en el proyecto de ley dice que puede usarse para el uso de la ciencia. Estamos diciendo que están descuartizando a un niño, lo están botando en una bolsa y lo están dejando para el uso de la ciencia por ley. ¿Cómo vamos a quedar tranquilos nosotros como cristianos sabiendo esto? Dios nos va a pedir cuenta. ¿Y cómo se garantizaría la sepultura digna a estos niños? Es lo mismo que cuando muere una persona. Por ejemplo, Ya. cuando muere una persona, el Estado, cuando la persona no tiene para comprarse un ataúd, lo cubre a través de un seguro. Ok. El Estado cubre a través de los cementerios públicos que esta persona puedan ser enterradas. Eso estamos pidiendo. Estamos pidiendo que así como tratan a un adulto, se trata a un niño que está en formación, es un ser humano, independientemente Perfecto. que la mujer tomó la decisión de abortar o que por un aborto espontáneo el feto pueda ser botado, se pueda recoger y garantizar como por la dignidad humana que tenga una sepultura. Porque muchas Correcto. mujeres son pobres y tampoco gastan Exacto. dinero en poder entregarle un ataúd y incluso hay muchas funerarias incluso hoy día que están disponibles, porque esto tampoco lo hicimos hacia al azar, nosotros preguntamos Ok. y sí están disponibles para poder entregar este servicio a quien lo requiera. Ah, interesante. Y el Estado se tiene que hacer cargo con un costo. Si son seres humanos, no pueden dejarlo botado en la basura o entregarlo Correcto. para el uso de la ciencia, porque para la basura no van. O sea, si usted me pregunta dónde los botan, generalmente no los botan. Esto se va a centros de medicina. Esto está ocurriendo en Chile. El proyecto es que cuando todos lo atacan es porque no quieren visibilizar lo que hay aquí detrás. Usted revisa cuáles son las Oiga. invitaciones a los parlamentarios que están a favor del aborto y son a seminarios internacionales. Hace cerca de un mes vinieron de los Países Bajos a entregar una campaña que eran pro-abortistas, yo decido abortar. Hay organizaciones en Chile, y usted puede revisar, y hemos tenido datos de muchos docentes, y eso es grave porque Ya. son muchas profesoras que son parte de estos movimientos de pro-abortistas para Ok. financiar a estas organizaciones y hacen campañas digitales que entran influencia en los Wow. sistemas educativos. O sea, usted forma una ONG que sea pro-abortista y feminista en Chile y la financian. Wow. Qué fuerte Entonces, información. son Qué datos fuerte muy información. fuertes. Son datos muy fuertes. Como le digo, uno tiene que pagar un precio en esto. Mi precio era salir del Congreso si yo ingresaba al proyecto. Yo salí del Congreso, ingresé al proyecto. Yo no tengo miedo porque primeramente uno sirve a Cristo. Pero había Exacto. que visibilizar el tema. ¿Había que pagar un Exacto. precio? Sí. Yo tenía que salir porque obviamente el hilo se corta por el mal delgado
y el asesor fue el que hizo el proyecto. Y yo no tengo ningún problema, yo digo, sí, yo hice el proyecto, yo no voy a Exacto. mentir en eso. Pero había que salir porque obviamente no iba a salir un parlamentario. Y yo, claro, dije, sí, ningún problema. Gabriel, ya algo me comentó al principio de la entrevista respecto al tema de la objeción de conciencia. Ahora, ¿qué opinión le merece a usted esto de la objeción de conciencia como derecho profesional? ¿Y cómo este proyecto, Tengo Fe en Dios, protege frente a las sanciones, a las discriminaciones laborales por la objeción de conciencia? Como le comenté en primera instancia, a mí me tocó estar en el Tribunal Constitucional para cuando se debatió el proyecto de aborto. Yo fui uno de los que puso sobre el tema de la objeción de conciencia, lo puede buscar, está todo en internet, en Google, mi nombre y aparece Tribunal Constitucional, la objeción de conciencia. Y en el debate yo pedía que no solamente fuera el médico que hacía el aborto en sí, sino también aquellas personas que sujetaban los instrumentos, que son los enfermeros, o yo soy trabajador social, entonces en primera instancia cuando a mí una persona me dice que quiere abortar, yo le digo, la oriento a que no lo haga, y me pueden acusar por eso. Bueno, el proyecto en Correcto. primera instancia defendía la objeción de conciencia para los profesionales del área de salud, para no ser promotor de un asesinato o de un aborto. Y los que cuando Ok, entrábamos a trabajar teníamos que decir, somos objetores de conciencia, y si una persona manifestaba el tema, se lo mandaban a una persona que era pro aborto, no en contra. Pero tenía que prestar el servicio, igual el servicio de salud, pero nosotros no íbamos a ser parte de ese proceso que causara la muerte de un niño. Bueno, ahora el proyecto correcto. este año se modificó el reglamento. Y decía, por Perfecto. ejemplo, si existe un solo profesional, tiene que prestarle el servicio igual. Si existe un médico, aunque sea objeto de conciencia, tiene que prestar el servicio igual. ¿Por qué? Porque en Contraloría, en primera instancia, habían dicho que no era causal de despido y tampoco Ok. discriminación para contratarme. Pero este gobierno, como es pro aborto, generó una discriminación en varios funcionarios en algunas comunas, generalmente en la región de Los Ríos, que no había ninguna persona pro abortista. Entonces, cuando había un caso de querían causar de aborto, tenían que llevar a ese paciente a otra región. Wow. Ahora con esta modificación, que eso salió hace menos de un mes, Ya. el tema del reglamento yo no puedo por ley ser objeción de conciencia, porque si usted lee el Código Sanitario actualmente dice que si no hay nadie que preste el servicio, aunque sea sujetor de conciencia, lo tienes que hacer igual. Eso lo hicieron Mm, hace un mes. Entonces, ¿cómo íbamos a quedar sin hacer nada? Porque nadie hizo nada. Entonces, claro, nosotros teníamos el conocimiento y los datos del MinSal están ahí. 1.400 casos de aborto por esta causal que no hubieron consecuencia con el violador y que hoy día, siendo bien sincero, esta causal es aborto libre. Hoy día el aborto libre existe en Chile. Cuando dicen aborto por las exacto. tres causales, no, es mentira. Porque si a usted le dicen que está embarazada, pero no quiere decir que él la violó, y no está obligada a decir que él la violó, y el médico no está obligado a tomar una muestra de que él la violó, ¿qué quiere decir eso? Es aborto libre. Basta que usted diga Exacto. que la violaron nomás. Correcto. Cualquier persona puede decir, me violaron y le hacen un aborto. Y eso es aborto libre. No tienen que generar un proyecto de aborto libre, no tienen que esperar que el aborto libre sea. Y esto lo hizo la ministra actual de la mujer. Y este Ya. proyecto de ley lo que hacía es sacar a la luz lo que la gente en el común no entiende, que el aborto libre ya existe en Chile. Wow. Hermano Gabriel, muchas gracias por darnos un ratito de su tiempo para explicarnos, para contarnos respecto a este proyecto. Tengo Fe en Dios. Cortito, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ve el panorama en el Congreso? ¿Hay congresistas que estén apoyando o va a ser una batalla dura? No, este proyecto ya lo sacaron. Ya, Este entonces proyecto se ya lo ve. sacaron. Sí, no, este proyecto ya lo sacaron. Este proyecto, aunque no lo hubiesen sacado, se tenía que debatir en la Comisión de Salud, donde tenemos minoría. Y este proyecto lo que hacía era trabar el otro proyecto de ley de aborto libre. O sea, por Perfecto. este proyecto de ley, yo tuve que dejar de trabajar en el Congreso, literalmente. Wow. Porque es un trabajo tremendo, o sea, sacamos en evidencia el tema.
Pero gracias a Exacto. Dios, nosotros no fue el único proyecto que ingresamos 2 proyectos anteriormente a la Comisión de Constitución para reconocer los derechos constitucionales desde el primer latido, un proyecto muy parecido que está en Estados Unidos. También soy autor de ese proyecto. Y hay otro Perfecto. proyecto también muy importante que le pido mucha oración, que es el proyecto de las Biblias, para que cada niño en cada colegio tenga una Biblia. Y ese proyecto se está Mm, debatiendo este mes. Ese proyecto está en la ya. Comisión de Familia y ahí sí tenemos mayoría. Y lo más probable es que ganemos y pase a la sala a votación. ¿Le Esperamos parece en Dios que ¿Le parece que en uno de estos días podamos conversar respecto a ese proyecto para que nos explique con mayor detalle? ningún problema. Tenemos Súper. 16 proyectos ingresados y todos son Wow. proyectos a favor de la Biblia, a favor de la vida, a favor de la iglesia. Y claro, generamos una presión bastante porque todos estos proyectos fueron ingresados este año, estratégicamente porque muy pocos parlamentarios van y pudimos avanzar en Ya. varios proyectos de ley. Pero este proyecto Súper. del tema del aborto era uno de los más importantes, había que pagar un Exacto. precio, como le dijimos, y estábamos Exacto. dispuestos a hacerlo y claro, hoy día ya no estamos trabajando en el Congreso a partir de este mes de agosto, pero los proyectos están ingresados, este proyecto lo sacaron, pero hoy día está en el debate público y obliga a los candidatos presidenciales a visibilizar que hay 1.400 personas que están libres y fueron causantes de violaciones. Y Es como dice correcto. usted, también fuimos causantes de poder visibilizar que los restos de los niños los están ocupando para el uso de la ciencia o para botarlos a la basura. Y son Así niños es. que estaban en gestación. Hermano Gabriel, agradecido por el tiempo que nos ha brindado. Recordar a nuestros auditores que hemos conversado con Gabriel Fuente Alba Beltrán, trabajador social, magíster en política y gobierno, especialista en grupos vulnerables y también director del Servicio Evangélico, una organización dedicada a la asesoría parlamentaria, la educación y las diversas temáticas sociales que impactan directamente en la vida de las familias chilenas. Mi hermano Gabriel, muchas gracias y en cualquier momento volvemos a conectarnos. Sí, sí, un gusto y cuando quieran podemos hacer un panel y conversar porque sé que hay gente que está en contra de esto, que lo entiende Exacto, mal quizás, incluso muchos cristianos que están en contra del tema de la violación y nosotros igual. Pero acá correcto. creemos que en esos niños hoy día, aunque sea uno que se salve, o que alguien que está en violación lo piense bien al ver la noticia, que su hijo va a ser botado a la basura y pueda tener a ese niño, ya con eso nosotros ya logramos un éxito. Así que muchas Exacto. gracias por el espacio, por Muchas gracias. aclarar y bendiciones, que estén muy bien. Muchas gracias. Nosotros aquí seguimos haciendo Despierta con Fortaleza.